Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Una perspectiva bíblica de la realidad social en la que vivimos. Un medio de gracia para el crecimiento de la iglesia. A mi comentarito. Ten cuidado que te conozco, tú siempre vienes con la línea 98. Mi comentarito de hoy. Opinión evangélica. Un enfoque correcto de la verdad. Muy buenas tardes. Damos inicio a una entrega más de Opinión Evangélica. Opinión Evangélica, que es el único programa en la República Dominicana y el mundo que es un balance entre la iglesia y la sociedad en la que vivimos. Opinión Evangélica. Y hoy estoy bien concurrido con mis dos pastores. Señor, yo rindo cuenta. No solo en la convención, también aquí yo tengo que rendir cuenta. Mis pastores, Gerson Roja, el gurú, y Moisés Ruiz, quien una vez me bajaba línea. Bueno. Sí, una vez me bajaba línea él allá en la iglesia. Pero ese es mi hermano Moisés. Y hoy nos acompaña un invitado que nos engalana su presencia directamente desde los países duartianos. Muy bien, ¿verdad? El señor maestro Roa. Licenciado Roa. Sí, licenciado Roa. Jugando Roa. Sí, quien va a estar conversando con nosotros en el programa de hoy. Estaremos hablando algunas cosas que quizá él no quiera hablar y otras cosas que sí él quiere comunicar. Y otra que sí quiera hablar. Y otra que sí él quiere comunicar. Y otra que él quisiera que no le preguntáramos. Pero aquí estamos, señores, un fin de semana tenso. Y yo quiero empezar, señores, diciendo algo. Un fin de semana que giró en torno a una carta, una conversación de una joven que ha dado mucho de qué hablar. No sé si ustedes la recuerdan, que estaba haciendo piruetas en La Vega, en un santuario católico. Y a mí me llama mucho la atención cómo nosotros vamos como sociedad, al nosotros ver todo un fin de semana donde esta muchacha fue tendencia, porque no era que solo los medios estaban hablando de ella, es que las figuras se estaban discutiendo en las redes, uno defendiéndolo y otro. Y en ese tenor, yo estoy con un hombre aquí que de lengua él sabe. Él es el director, Gerson y Moisés, el director de letra de la UAS, de la Escuela de Letras de la UAS. Señores, mi sueño siempre fue estudiar educación, mención, letra. Pero ustedes saben que a veces uno no puede hacer lo que quiere. Tú estás mejor, tú vas a ser próximo presidente de la Convención Bautista. Casi ahí está. Así no. Arregla eso, Aarón. Así no. Entonces, señor Roa, un hombre totalmente preparado, con doctorado, mucha capacidad en cuanto a lo que es nuestro idioma, en cuanto a lo que es la lingüística, que dicho sea de paso, una de las materias que cursé en la universidad, usé un material suyo. Y yo quisiera preguntarle, después de decir eso para comprometerlo, quisiera preguntarle, ¿cómo usted ve el lenguaje que están utilizando estas expresiones supuestamente artísticas o musicales? Bueno, primero agradecer la invitación y en nombre de la Escuela de Letras, de la Facultad de Humanidades
decirle que estamos a la orden para participar en este tipo de espacios que tienen una función importante en lo relativo a la conformación de los sujetos éticos que requiere un Estado de derecho, una nación para poder continuar, ¿verdad?, adelante con todas las complejidades implicadas que hay en una sociedad. En lo que tiene que ver con esa pregunta, es una pregunta compleja. La lengua es de naturaleza compleja. Nadie habla una lengua completa. Una lengua es un diasistema, lo que significa que es un conjunto de sistemas o de dialectos. Y entonces esto implica que vamos a convivir dentro de grupos sociales que han construido dentro de la lengua misma ciertas formas de hablar que reciben el nombre de sociolectos. Las escuelas y las universidades están llamadas a enseñar en el sociolecto académico oculto de la lengua, porque oficialmente así está reglamentado en la ley del 15 de julio de 1912. El presidente Eladio Victoria promulga por primera vez una ley que confiere condición de oficial al idioma español, y entonces de manera clara establece que todas las actividades legales que se realicen, los actos legales que se redacten, que se oficialicen dentro del territorio nacional, deben hacerse en idioma español, pero dentro del idioma español en el sociolecto estándar de la lengua oculto. Y asimismo hay otro artículo dentro de esa ley que establece que la enseñanza se hará en esa lengua, en ese idioma, en español, salvo cuando se trate de la enseñanza de lenguas extranjeras. Y entonces eso sienta un precedente. Por supuesto, para ese periodo ya se hablaba español en la República Dominicana, o castellano, como se decía, porque por supuesto las lenguas se desarrollan, los hablantes son quienes le dan vida a la lengua. Hay diferentes variedades de uso, porque el hecho de que sea todo diversidad no significa que todo deba ser compartido y que todo deba ser transmitido en la sociedad como si fueran los ideales a seguir. En ese sentido hay usos que son coloquiales, marginales, que son el reflejo de los niveles bajos de educación, de escolaridad. Lo que se necesita es más educación para que la gente aprenda a contextualizar los usos y a saber que hay formas de hablar que tienen contextos determinados, pero que a la vez describen o identifican al hablante con determinados sectores de la sociedad, que bien pudieran ser personas que encajan dentro de una educación baja o media o alta o totalmente marginal, ¿verdad?, excluido, de exclusión social. Nosotros pensamos que sí, que las entidades del Estado deberían regularizar los usos de la lengua, las hablas que se transmiten a través de las lenguas, de las canciones, de los productos culturales, artísticos. Estamos hablando de las canciones, pero también a través del cine, entre otras, porque a través de ella también se transmiten, así como el arte es un vehículo de transmisión de ideología, de cultura y de, vamos a decir, de valores. Asimismo, si observamos, también es un reflejo de de lo que es la sociedad como tal, de lo que es la descomposición de la familia, ¿verdad? La familia es el primer aparato adoctrinador e ideológico de un Estado, que tiene el papel no solo de dar el nombre al individuo, de dar la religión y de transmitir la lengua materna, sino de que hay una parte muy importante que tiene que ver con la educación de esos sujetos, que no la puede relegar a la escuela. Luego ese sujeto va a la escuela, pero también está la iglesia, que desempeña un papel importante en la formación de ese sujeto, de manera que, como lo dice el sociólogo francés Louis Althusser, son más de 6 aparatos ideológicos que producen una sinergia para producir determinados sujetos
con capacidad de poder convivir en una vida democrática y socialmente aceptable. Yo pensé que el licenciado Roa me iba a salir como jovino, como morrocotudo. No, pero fíjate, y esos dialectos, ¿verdad? Fíjate, Gerson, que él dijo que parecen dones de lengua. Él nos dio un buen resumen excelente para al final decir que yo estaba de acuerdo conmigo. Sí, lo que hay una realidad, licenciado Roa, con el tema del lenguaje, porque aquí, usted hablaba de los niveles donde se enseña y donde se usan los lenguajes sobre todo coloquiales, porque aquí todo el mundo entiende, antes no, pero del barrio más humilde hasta la esfera más alta y más culta, cuando usted le preguntan cómo está y usted dice estoy más abatido que una lechosa, todo el mundo sabe lo que uno está diciendo. No, o sea, el lenguaje cambió entonces. El lenguaje está sufriendo. O está en movimiento. Está sufriendo una transformación que a mi juicio, ya el licenciado me aclarará, cada generación adapta su lenguaje para acomodarlo al ambiente sociocultural donde se desarrolla. Bueno, lenguaje, como nosotros hablamos de lengua y de hablas, ¿verdad? Porque hay varias hablas, así como hay lenguas, pero dentro de una lengua hay hablas. Y lenguaje lo relegamos a una capacidad neuroanatómica, que es lo que permite que uno pueda articular el fonema. Sin embargo, se conoce, así como estamos hablando aquí en este contexto, nosotros entendemos cuando usamos el término lenguaje que se refiere a hablas, hablas populares. Y es que un idioma es el residuo histórico de otras lenguas. Una lengua se conforma por lo que va dejando una lengua en el discurrir histórico. Así lo define Enrique Bernardes, un prestigioso lingüista español, pero no solo porque él lo defina, sino que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la historia del español, de la lengua española, vamos a corroborar todo eso. Primero un latín clásico, pero luego un latín que se separa del latín clásico para constituirse en un latín vulgar. Tal vez lo que nosotros estamos criticando ahora, ese español vulgar o coloquial, era ese latín vulgar. Pero ¿qué pasa? Que a partir de 218 a.C., esos conquistadores, soldados, buhoneros, chiriperos, que no hablaban un español culto, un latín culto, se conquistan la península ibérica y ahí ya había lenguas. Los habitantes de ahí tenían el celta, tenían el cántabro, el aragonés, el cantonés, el ligur, y estaba la lengua vasco, el euskera, que fue la única que no fue influenciada por el latín. Y entonces en un periodo de 625 años, ahí se produjo ya no un latín vulgar, pero tampoco ninguna de esas lenguas vernáculas, sino una especie de latín hispánico. Y entonces en el 409 llega la invasión germana, que duró 211 años aproximadamente, y con esa nueva lengua entonces se producen los dialectos hispano-romanos, dentro de lo que está el castellano, el portugués, el francés, más adelante como dialectos. Por supuesto, el castellano desarrolló la escritura primero y es con la invasión musulmana en el 711, que concluyó en el 1492, la que más duró y la que más incidió en la razón por la que en nuestra lengua se dice que un 70% de palabras de origen árabe, por ese largo periodo que tuvo. Pero no solo árabe, nosotros vamos a encontrar un conjunto de palabras y de términos que, por ejemplo, vamos a hallar en latín, que pertenecían a usos que eran marginales, que eran degradantes para la sociedad y que no nos atreveríamos a pronunciar y que hoy son términos aceptados, y viceversa, porque las lenguas... ¿Puedes dar un ejemplo? Bueno, está ahí el término cagare, en latín, el verbo cagare era un término culto y fino. Sin embargo, en idioma español
porque en los verbos terminaban en are, Nare. en latín, Are. pero al perder la desinencia con el correr del tiempo, terminaron en el infinitivo ar, er, ir. Y así hay muchos términos. Por ejemplo, hay términos que aunque son científicos no acostumbramos a hablarlo en público, como semen, que viene de semis, de origen, de semilla, de donde viene el mismo término semilla. Ujú. Y ahí vamos a ver que hay raíces latinas y también griegas que antes pertenecían a una forma culta y que han pasado a nuestras lenguas romances, no solo al español, y que se han sido relegadas como términos que son coloquiales, y viceversa, términos que antes eran incultos y que han pasado al español con el correr del tiempo. Por ejemplo, antes en el mismo español, porque el español es un latín evolucionado, como hemos mencionado, concientizar para el tiempo en que se fundó la Academia Dominicana de la Lengua, el 12 de octubre de 1927, era un coloquialismo. ¿Quién diría concientizar? Era concienciar. Entonces la gente empezó a hablar, los comunicadores a usar concienciar, y ya la gente lo ha aceptado. Accesar, la gente dice accesar, y era visto feo, porque acceder el término. Sin embargo, ya en la medida en que la gente va asumiendo nuevos términos y en la medida en que esos términos van calando a determinados sectores sociales que se consideran con cierto poder y con cierta, vamos a decir, poder en términos académicos, autoridad de verdad, en términos académicos, en términos de determinar, valga la redundancia, lo que está correcto y no, entonces se van aceptando poco a poco. Okay. Eso, por supuesto, como decía ahorita, no implica que las instituciones que están llamadas a educar, a corregir, a regularizar, no deban hacer su trabajo. Sí, sí. Bueno. Que hay una parte que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es la construcción de un sujeto ético. Hay términos que están asociados a determinados grupos que promueven prácticas contrarias a un estado ético, a un estado de derecho, a un estado de convivencia común, y en ese sentido creemos que sí que Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, porque si a eso nos vamos a construir, hay que cerrar la radio. Pero a mí me llama la atención el hecho de que usted esté diciendo de cosas que se usaban, que no se usaban, cosas que hoy son normales que antes no lo eran, que antes eso podía ser un insulto. Sin embargo, hoy es parte de lo cotidiano en cuanto al habla. Y eso me hace remontarme al futuro y pensar, dentro de 10 años, nosotros vamos a ver entonces como algo normal a un presidente decir: la vaina está dura, recojan todo. Bueno, de 10 años no, 10 años es muy poco tiempo. Las lenguas evolucionan ahora con más rapidez por la emersión del ciberespacio de Internet, las redes sociales especialmente, pero más por los descubrimientos científicos y tecnológicos que se dan en lengua inglesa. Nuestra lengua está llena de anglicismos y es que no podemos renunciar a ello. Lo que hace la academia es que adapta esos anglicismos a la norma del español y lo incluye en los diccionarios. En estos países latinoamericanos nosotros hacemos un esfuerzo por pronunciar de una forma anacrónica, en conformidad con una lengua anglosajona. Pero por ejemplo en España, Wi-Fi, la gente no dice Wi-Fi, dice Wi-Fi, porque en español es Wi-Fi, que suena el sonido. Entonces nosotros aquí, como no tenemos unas instituciones culturales acorde a ello, no hay una comunicación interinstitucional entre la academia, los programas de radio, de emisora, televisivo y las diferentes, no solo la Academia de la Lengua, sino las diferentes academias de historia, de antropología del país y el Estado mismo para regular. Pero nosotros hemos visto que en Oriente, aunque existen otra forma de gobierno,
se tiene mucho cuidado con la Pero forma no de- sería que el mismo Estado, nosotros somos influenciables, si esa es la palabra que se debe usar, porque aquí, por ejemplo, un dominicano con facilidad va a Puerto Rico, dura 2 días y viene hablando con lenguaje o el habla, ¿verdad? Puertorriqueño, y si va a España y dura 1 año, 6 meses, 3 meses, viene hablando español, o sea, rápidamente. Pero ayudando lo que tú estás. Sí, pero el dominicano en el avión, montado en el avión, sí. ya Entonces, empieza a hablar él igual comienza que- a- no Señores, sé si es un problema de identidad o es un problema Eso va con del eso. mismo trabajo de las autoridades del Estado Dominicano, porque aquí las entidades que tienen que ver con este tipo de trabajo que al que usted estamos conversando, yo siento, o en mi apreciación, veo que cada uno está por su lado y no hay un trabajo unificado en el sentido de que el ciudadano dominicano tenga una identidad clara de su habla y de enriquecer, ¿verdad?, su idioma. Sí, el habla sería solo un reflejo, ¿verdad? De muchas cosas. Cuando uno habla, como dice un lingüista francés, Emile Van Benis, en un libro llamado Problemas de Lingüística General, ¿Oíste, Moisés? dice en el capítulo 2 del volumen 2, Eso es como la que Biblia. la lengua es el significante de la cultura. O sea, cuando uno habla y se expresa, sencillamente ese es el reflejo. Y cuando una persona habla, uno puede percibir el nivel de educación, de profesionalidad, ¿verdad? Exacto. Entonces estamos de acuerdo que eso es identitario, un problema de identidad. Pero más lo que le precede a esa identidad son los niveles de educación y de cultura. Sí. De saber que el dominicano tiene un dialecto del español general que es el tuyo y que hay que identificarse con él y entonces expresarse como dominicano. De manera correcta, ¿verdad? Maestro, Sí. ante la pregunta que hizo Daniel ahorita, yo creo que, no estoy contradiciendo la respuesta suya, estoy escuchándolo y he querido dar que ustedes fluyan. Creo que ya debemos ir hablando de su candidatura. Que me Cuidado, interesa. hermano. Pero creo que la respuesta que Daniel hizo ahorita en la pregunta, Su arena movediza. yo creo para ti. que el punto de que en 10 años o más tiempo una persona, los presidentes hablarán diciendo la vaina está dura, yo creo que eso quizás nunca lo veamos porque eso va en cuanto a la preparación cultural ¿Qué Hipólito qué? ¿Qué Hipólito qué? en cuanto a ahí es que voy, eso va en cuanto a la educación y la preparación que tenga el individuo. No es lo mismo Cuidado, que llega al Hipólito es poder, licenciado, ¿eh? que llega al poder un Leonel Fernández, un hombre culto, estudiado, leído, a que llegue Hipólito, un perito que no es ni siquiera profesional, si se hizo profesional fue en los últimos años, que él era perito, bachiller, con un curso técnico, a que llegue ni siquiera un Luis Abinader se puede comparar con Hipólito. Entonces yo creo que eso va a seguir dependiendo. Sentí como despectivo eso, ni siquiera un Luis Abinader. Porque, Sonó no, porque despectivo. Luis Abinader, Sonó despectivo. culturalmente, Retira eso, a sonó pesar de despectivo. tener una universidad, no podemos compararlo con un Leonel Fernández Está bien. en cuanto a cultura y a lectura. Está bien, Entonces, pero no hay que hacer yo- culto yo para creo- no hay que hacer culto para hacer lo que el país necesita. Porque Yo no estoy hablando- Leonel óigame, duró pero 12 años Yo nada más voy a hablar gobernando. de todo el mundo. Yo, mire, y ustedes- ahora es que los Maestro, corruptos están cayendo. Maestro, ¿usted ve por qué yo no había querido hablar? Ya está viendo por qué no quería hablar. Porque porque yo hablo de metiste una vez el rabito algo de de Leonel, Una vez algo un avispero, todo el mundo Metiste el habla. rabito de Leonel. No, simplemente te conozco. lo que quiero establecer es No. que usted dijo algo muy importante ahorita, aunque no lo digo con esta palabra. Los pueblos son los que construyen su habla. Sin embargo, cuando según vayan pasando generaciones, siempre van a haber personas cultas, personas que leen. Y esas personas que leen van a conservar un habla culta. Ahora, esta gente que lo que son, que el tema que inició Daniel, que lo que son es de emboceros, que lo que son es... No, pero hay de vocero oculto. Mencióneme uno. ¿Eh? Mencionaron. El lápiz consciente. ¿Qué culto de dónde? ¿Él hace culto a quién? El maestro decía que. No, aquí hay que hacer culto. Señores, hay algo muy importante antes de que vaya. Maestro, usted tiene unas aspiraciones No, pero en la vamos universidad. para allá ahora.
Después de la pausa vamos a entrar en eso. No vamos a tener tiempo. Sí, nos vamos para allá después de la Es pausa. un currículum amplio que tiene el maestro. Decir, yo te voy a dejar, Moisés, que tú lo presentes después de la pausa. Pero ya tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar ya a hablar de manera directa con el candidato. ¿Verdad? Sí. Pero a mí todo esto del habla, como dije, yo soy un fanático. Hoy no de este traíste tema. ¿El qué? ¿Cómo que se llama? La frase. La frase y Es que no hay el tiempo, escrito que no hay tuyo. tiempo. ¿Se asustó hoy? No. No trajo el escrito en los opilírica, ¿cómo que se llama? Eso estamos Lucas Chino conmigo. Es que Daniel. Él hace una especie de décima, ¿cómo que le llaman? Y un escrito, pero no lo trajo hoy. Pero que los viernes que yo lo hago. Es que eso los viernes. No, Los Tú lunes. lo traes para impresionarnos a nosotros, pero como el maestro estaba aquí hoy, ¿verdad? Tráelo un viernes porque los viernes que yo lo hago. O traerlo así en envoltura. Exacto. Lo que sí me llama a mí la atención es el hecho de que cómo se ha ido comportando nuestra sociedad y cómo hoy usted sale a las universidades a preguntar a los estudiantes de cualquier carrera cuántos libros te ha leído este mes. Y eso es algo utópico, pero si tú le preguntas cuántas series tú has visto en cualquier plataforma, en Netflix, cualquier plataforma, y te van a empezar en automático a decirte ¿qué está pasando? ¿Están desfasados los libros? ¿O nosotros nos hemos quedado atrás y necesitamos volver al carril de la enseñanza y de la educación? Pregúntale a los pastores cuántos libros han leído en este año. Llévatelo. Vamos a una pausa, volvemos en breve con el maestro Roa. Estás viendo Opinión Evangélica. Ya volvemos. El Centro Educativo Cristiano CRIS inicia sus inscripciones para el año 2021-2022 para los niveles de inicial y primario en sus 2 ciclos, con una educación de calidad. Además, te ofrecemos inglés e informática en todos los grados, sala de tarea, terapia del aprendizaje, cuidado de niños, Centro Educativo Cristiano CRIS, donde tus hijos estarán seguros con un monitoreo de cámaras de seguridad en todas las aulas y fuera de ellas. Transporte disponible. Centro Educativo Cristiano CRIS, en la calle Güey número 6, Urbanización Marlin, Villafaro, Santo Domingo Este. Consolidamos nuestra propuesta de una mejor universidad que se reinventa cada día frente a los nuevos retos. En cada trazo que forma esta estructura se manifiesta con fuerza y decisión la intención de guiarnos por el nuevo camino que debe transitar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Parece que sí. Es así como cada hombre y mujer que pertenece a esta gran familia se ve identificado e identificada con nuestro próximo rector. La Iglesia Bautista El Mesías te invita a su servicio de adoración, domingos a las 10 de la mañana, en la calle José Castellanos, número 7, Los Trinitarios II. Tal como Jesús se relaciona con el Padre, así los creyentes deben relacionarse con Cristo. El modelo de Cristo es el Padre y el modelo de los creyentes es Jesucristo, es el Hijo. Puedes escribirnos al número 809-770-1213. Adoremos juntos al Señor. Iglesia Bautista El Mesías. Una perspectiva bíblica de la realidad social en la que vivimos. Un medio de gracia para el crecimiento de la iglesia. A mi comentarito. Ten cuidado que te conozco, tú siempre vienes con la línea 98. Mi comentarito de hoy. Opinión
Opinión Evangélica, un enfoque correcto de la verdad. Señora, aquí continuamos con nuestro programa Opinión Evangélica. Hoy galardonado aquí con el maestro, el actual director del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y candidato a decano de la Facultad de Humanidades, el maestro Roa. Maestro, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene dentro de su candidatura a decano de la Facultad de Humanidades? Creo que una de las facultades más grandes. Es una de las más grandes, sí, la facultad. Y no es la más grande porque ha sufrido 3 divisiones en los últimos 10 años. Así es, sí, la Facultad de Arte era de Humanidades y la de Ciencias de la Educación. Pero aún la Facultad de Humanidades tiene 6 escuelas, 5 institutos y tiene varios departamentos. Y la escuela que me honro en dirigir, la Escuela de Letras, es la mayor de las 6. Son casi 200 profesores y estamos diseminados en toda la geografía nacional, en los 18 centros, recintos y subcentros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros estamos trabajando con consultando a nuestros profesores para conformar un proyecto de gestión que sea la representación de las reales necesidades que tienen nuestros profesores, pero no solo estamos consultando a los profesores, estamos consultando a nuestros estudiantes y también a los empleados, que son quienes mantienen viva la parte administrativa, burocrática, porque nuestra idea es que una correcta administración de la Facultad de Humanidades debe implicar un diálogo interno con la parte administrativa, con la parte de auditoría, la parte de coordinación de los diferentes programas de maestría y educación continuada, de manera que las operaciones y la burocracia pueda agilizarse un poco más de lo que existe. Podemos decir que hasta ahora la Facultad de Humanidades está cumpliendo un rol importante, sustancial y esencial en cuanto a la formación, ¿verdad?, a la contribución que hace para la formación de ciudadanos democráticos, porque a través de los programas de maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español de nuestra Escuela de Letras y de la maestría en literatura, pero también de la maestría en historia dominicana, del doctorado en humanidades, que es el primer doctorado propio en humanidades de la República Dominicana. Es nuestro doctorado de la Facultad de Humanidades, de nuestra Escuela de Letras y de la Facultad de Humanidades. ¿Cuál sería el mercado de un doctor en humanidades? Todo doctor, el campo ocupacional es la investigación dentro del área. En este caso, un investigador de la historia, de cualquiera de las líneas de investigación de la facultad, tiene como propósito realizar investigaciones en humanidades que puedan presentar o sacar a relucir problemas sociales con propuestas de soluciones concretas. De una investigación de ese tipo puede formularse un proyecto para la Cámara de Diputados, del Senado, para que se convierta en ley, que vaya en beneficio de determinados sectores sociales que durante un tiempo tal vez hayan sido excluidos. Por ejemplo, el mismo tema que nosotros iniciamos de la conversación, de la forma de hablar, del teteo, entre otras cosas. Yo he dicho y dije en otro programa que no estaba de acuerdo con que se discriminaran estos usos, porque eso era el reflejo de un grupo que había sido excluido de la educación durante muchos años por diferentes factores que son complejos y merecen respuestas complejas. Más bien yo creo que eso debe ser objeto de investigación interdisciplinaria, desde la antropología, desde la historia, desde la psicología social, desde el análisis crítico del discurso, para entonces realizar y hacer verdaderas propuestas que vayan en mejora del sistema educativo, pero no solo del sistema educativo, porque los problemas de la educación nacional no solo son atribución de un ministerio, sino también de los diferentes aparatos
ideológicos de un Estado, la familia, la iglesia, los medios de comunicación de masa, los clubes culturales, las empresas culturales, entiéndase el cine, y también los gremios y la junta de vecinos, todos los aparatos están implicados en la formación de los sujetos. Y por supuesto, el sistema, el Estado somos todos. Cuando nosotros decimos Estado, nos referimos a las instituciones que están llamadas a gerenciar y a poner en marcha políticas públicas con la finalidad de alcanzar el desarrollo social o de solventar problemas sociales. Sí, maestro, perdón, sociales. Perdone que lo interrumpir su disertación. Cada vez que alguien participa en que hayan cambios dentro de una organización, en el caso de usted que va a la Facultad de Humanidades, uno siempre está observando puntos de mejoras en los asuntos de la organización, como usted bien menciona. Pero ¿cuáles son algunas propuestas concisas que usted entiende que se deben realizar en ese tema de la administración? Bueno, de manera concreta, hay 3 líneas dentro de nuestro programa que tiene que ver con la docencia, investigación y con la extensión, además de la administración que hemos mencionado. Y en ese sentido, nosotros pensamos y proponemos, ¿verdad?, que se construya, se edifique un edificio exclusivo para la investigación y el posgrado. Oh, pero interesante. Que no existe en toda la universidad. Espérate. Y entonces esa estructura elevaría la calidad porque significa espacios idóneos para desarrollar ese tipo de docencia. ¿Esas atribuciones son propias de la Facultad de Humanidades o para la Facultad de Humanidades? ¿O eso no es algo que tiene que ver directamente con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado? Las iniciativas corresponden a las instancias, a la facultad. Por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado no es una empresa productiva. La Facultad de Humanidades y las facultades, las 9, son empresas productivas. A nosotros nos compete hacer un proyecto, someterlo al consejo de nuestra facultad, al consejo técnico de nuestra facultad, y una vez esté aprobado, entonces hacer la solicitud debida con los planos licitados para esos fines al Ministerio de Obras Públicas, porque eso le pertenece al Estado, ¿no? O sea, nuestro papel es gestionar y gerenciar. Y por supuesto necesitaríamos, estamos de acuerdo en eso, el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, y yo sé que nadie se opondría a una propuesta que impactará significativamente. Maestro, antes a ver si fue, porque la pregunta que yo quise hacer, parece que el maestro no me respondió por donde yo iba. Por lo que tú querías, ¿verdad? Aclarar, no. Lo estás llevando a tierra movediza. Es bueno aclarar para los oyentes. Licenciado en letra. Para los oyentes, no se apure, varón, que él ha mencionado 25 frases que las tengo aquí anotadas. Déjeme. Y libros. Vamos a ganar tiempo. Sí. Maestro, ese edificio de investigación y posgrado sería, porque quiero reestructurar la pregunta, ¿sería propio para investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades o sería propio para la universidad entera? Es una propuesta para nuestra facultad. Sería nuestra jurisdicción. Ahora, si las demás quieren replicar, tendrían que... Porque hago la aclarando, porque cada facultad... Escuchen esto, cada facultad en la universidad tiene un departamento de investigación y posgrado. Sí, y aparte hay una vicerrectoría de investigación y posgrado. Vicerrectoría lo que hace es que canaliza recursos y demás. Como él decía, no es un ente productivo, sino que son los recursos que están abajo en las facultades, son los que generan los anteproyectos para así, ¿verdad?, que se hagan una realidad. Porque los anteproyectos por sí solos no son una realidad, hay que concretizarlo, hay que materializarlo. Quería preguntar, ¿de alguna manera tienen las facultades, en el caso de la UAS,
¿Algún vínculo con la Academia de Ciencias de la República Dominicana? Nosotros tenemos, sí, la Escuela de Historia tiene convenio con la Academia de Historia y con el Archivo General de la Nación. La Escuela de Letras tiene un acercamiento, está dando unos acercamientos para establecer convenios formales, es decir, escritos, porque de manera informal lo tenemos en el sentido de que nosotros intercambiamos docentes y estudiantes, y de hecho un alto porcentaje de los miembros de esa academia son académicos nuestros, profesores de nuestra escuela de letras, de nuestra facultad. Entonces, sí, nosotros nos proponemos seguir estableciendo nexos y diálogos interinstitucionales, porque como dice el argot popular, hay un refrán que dice que una sola golondrina no hace verano. Así es. Entonces necesitamos la sinergia y el apoyo de otras instancias del Estado, y nosotros pensamos que lo podremos tener porque a nosotros nos gusta trabajar. Lo que nos ha llevado a la posición que tenemos ahora, gracias a Dios por supuesto, y a los profesores y estudiantes y empleados, ha sido ese interés de continuar aportando. Que usted con sobrada razón decía que los anteproyectos, déjame curtirme un poco aquí con el maestro, déjame sacar esta... Es que usted quiere curtirse y yo quiero curtirlo a él porque él es el candidato, entonces yo quiero que él hable de su candidatura. Maestro, présteme atención a mí, que yo lo voy a ayudar a usted a que usted cumpla su cometido. ¿Cómo están los numeritos de Geraldo Roa? Ahí es que le Es que Geraldo Roa, mire, esto es lo que está haciendo un adorno. Es lo que quiere llegar a que los maestros que nos están mirando y que nos van a seguir viendo en YouTube, que nosotros seguimos muchos maestros de la UAS. Sí, claro. Voten por usted, eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Maestro, ¿cómo van los numeritos? Bueno, nosotros hemos visitado varios recintos con talleres y el trabajo que realizamos, y a esas reuniones han asistido masivamente profesores de las 6 escuelas de la Facultad de Humanidades y nos han manifestado el apoyo. Igualmente nosotros en las consultas que hemos realizado hemos logrado reunir a casi 200 profesores a través de una aplicación, y eso es muy significativo porque es muy difícil poder reunir, aún sea a través de la virtualidad, un número de esa naturaleza. Nosotros solamente Trudy reúne a esa gente así. Nosotros tenemos una estructura. ¿Cómo hacemos Nosotros tenemos una estructura, Atiende. Un equipo en todos los centros de coordinadores, pero también en las 6 escuelas tenemos profesores, tenemos coordinadores, algunos de ellos candidatos a posiciones dentro de la escuela, que trabajan para nosotros. Nosotros no hemos realizado personalmente ninguna encuesta, pero sí hemos escuchado que estamos en muy buena posición. Nosotros de forma humilde, independientemente, no nos interesa el triunfalismo, nos interesa trabajar para que los profesores valoren nuestro trabajo, y entonces el 15 de junio del próximo año nos permitan, ¿verdad?, continuar dirigiendo los destinos de nuestra querida Facultad de Humanidades de la UAS. O sea, a usted no le interesa el triunfalismo, pero le interesa el triunfo. Desde luego. Maestro, ¿por qué Humanidades? ¿Por qué salir de letras, de ser, cuántos años usted tiene dirigiendo la escuela de letras? Vamos a tener 4 años. 4 años. ¿Por qué el salto de letra a decano de humanidades? ¿No hay más problema? No, es más trabajo, pero a nosotros nos gusta el trabajo, nos gusta dar la cara. Se nota al maestro que le gusta. Nosotros, de hecho, nosotros en la escuela de letras nos conocemos por hacer más de lo que nos corresponde. Nosotros trabajamos con agenda por adelantado, y a nuestros profesores, ellos son testigos, muchos de ellos, que hemos ido más allá en el tema de resolverle problemas de aula que le tocan a otras instancias, ya no académicas sino administrativas. O sea, a nosotros nos gusta el trabajo, y son los profesores que nos han dicho que pensemos. Y cuando nosotros al principio le hablamos de un vicedecanato, decían, no, usted para el decanato que va, usted tiene las condiciones. Y entonces ese equipo está trabajando, y a nivel nacional ya está consolidado, trabajando en ese sentido.
Nosotros somos autores de obras humanísticas, tenemos 8 libros publicados ¿Cómo? en ese sentido, 10 artículos en revistas internacionales indexadas, porque Oye. somos investigadores de la universidad, conocemos el área de investigación en humanidades. También nosotros hemos sido coordinador de, y hablo en plural, pues en representación del equipo, coordinador de diferentes programas de maestría y de doctorado dentro de la universidad, es decir, que nosotros tenemos la experiencia de conocer tanto el grado como el posgrado, pero también la extensión. Nosotros celebramos el 50 aniversario de la canción Por Amor. Hicimos un análisis discursivo y semiótico de las letras de esa canción con sus autores. Ahora no en español. En un auditorio repleto de personas de dentro de la universidad y de fuera. O sea que también conocemos la extensión, no le tenemos miedo al trabajo. Lo que primero que hicimos modestamente fue estudiar nuestros reglamentos, conocer cuáles eran nuestras funciones y dentro del marco del derecho entonces realizarla, ejecutarla. Maestro, excúsame Gerson, Moisés, porque no quiero en esa misma línea. Usted decía ahorita que una golondrina no hace verano. No hace verano. Entonces yo me imagino que usted solo, ¿verdad? Como que se complica. ¿Alguien le está apoyando? ¿Hay alguna corriente, grupos en la UAS que le están apoyando? Por supuesto, nosotros formamos parte de Académicos en Marcha, que es un equipo de profesores con muchas condiciones y de triunfadores que han ganado en muchas ocasiones. Y hay otros grupos internos en la facultad, como el Consenso Universitario, que es el grupo que lidera el maestro Nino Félix, que nos apoya. Muy bueno. Y entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando. ¿Y a cuál candidato a la rectoría usted apoya? Nosotros apoyamos al que apoya Académicos en Marcha. ¿Y a quién apoya a Académicos en Marcha? Bueno, si se puede hacer público, si no se puede hacer público, no lo diga, porque esto mañana lo va a saber la web. No importa, la gente sabe, o sea, nosotros tenemos profesores en todos los grupos. Eso es saber. Pero la gente sabe que nosotros pertenecemos a Académicos en Marcha y que Académicos en Marcha va a apoyar un candidato. Exactamente. Y ha mandado sus señales. Y los profesores saben. Las señales son claras. ¿A quiénes son claras? Pero no digan nombre. No, si no puedo decirlo. Una pregunta muy importante que a ellos, yo personalmente. Todas son importantes. Todas son importantes, pero personalmente yo cuando entrevisto un director de la UAS, de ahí yo mido el trabajo que él ha hecho. Eso es en el caso mío personal. ¿En cuánto usted encontró la matriculación de letra y en cuánto está actualmente? Nosotros teníamos 21 estudiantes. Ahora mismo nosotros tenemos una matrícula de alrededor de 120 estudiantes. Bendito Dios. O sea que en 3 años hemos logrado, y no solo eso, hemos acompañado a nuestros estudiantes. Ahora mismo, al principio no se le quiso admitir en el concurso de oposición. Nosotros realizamos varias llamadas, tuvimos varias reuniones de manera interna pero también externa y logramos que 11 de ellos fueran admitidos y de eso tenemos información de que pasaron los 11 el concurso de letras. Nosotros publicamos un artículo en el periódico a raíz de varias diligencias diplomáticas que estábamos haciendo, preguntándole al MINER que para qué servían las humanidades. En humanidades un historiador tiene las mejores condiciones para enseñar historia. Sí. Por supuesto que necesitará la didáctica y sabemos que en ese sentido los queridos profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, con toda su sapiencia y esa formación, yo también soy egresado de esa facultad y sé que haría un aporte, ¿verdad? Aportando a esa repetición la parte metodológica. Pero un lingüista, un literato, un psicólogo, un políglota, tiene un comunicador social, tiene las condiciones para enseñar en su área. ¿Quién conoce mejor el área de comunicación que un comunicador social? Así es. ¿Quién conoce mejor la literatura que un literato? Una última pregunta de mi parte. Sí. No puedes seguir hablando ya. La filosofía y letras y las letras puras pertenecen al mismo departamento. La carrera en educación, mención filosofía y letras, esa es de la Escuela de Media de la Facultad de Ciencias de la Educación,
pero esa carrera fue detenida. La filosofía. La carrera nuestra es la licenciatura en letras puras. Sí, nuestra carrera tiene, forma profesionales en el área de literatura, de lingüística y en enseñanza de la lengua española y la literatura para el nivel medio. Nosotros también diseñamos otra carrera que es una licenciatura en lengua española y literatura orientada al nivel medio con la ordenanza 0915 que está lista y está en espera de que las autoridades la pongan en funcionamiento. Bueno, señores, se nos agota el tiempo. Maestro, un último llamado para los televidentes ya en la cámara que lo están mirando hoy y que posteriormente van a ver en las diferentes plataformas, en las redes sociales, su mensaje. Bueno, queremos decirles a nuestros queridos profesores, profesoras de nuestra Facultad de Humanidades, de nuestra querida universidad, que nosotros seguimos a la orden para seguir aportando al desarrollo académico, al desarrollo humano de nuestra Facultad de Humanidades y de nuestra universidad, y que todos ya saben que tenemos este deseo de continuar sirviendo desde el decanato de la Facultad de Humanidades. Nuestra invitación es a que se acerquen, conozcan nuestras líneas programáticas, nuestras propuestas, y que nos envíen más propuestas para seguir ampliando y actualizando nuestro programa, nuestro proyecto de gestión. E igualmente esa invitación se la extendemos a nuestros queridos estudiantes, a nuestros empleados, a que somos todos, ¿verdad?, los que integramos nuestra Facultad de Humanidades, nuestra universidad. Cuenten con nosotros, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por nuestra escuela, por nuestra Facultad de Humanidades y por nuestra UAS desde la posición de decano de la Facultad de Humanidades. Gracias, maestro Ogando Roa. Señores, esto es Opinión Evangélica. Recuerde seguirnos por todas nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, @Opinión Evangélica, tanto nuestra página de Facebook e Instagram. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia, algo que quiere comentar del barrio, del sector, venga aquí a Opinión Evangélica, el programa de los cristianos y del pueblo dominicano. Hasta luego. Una perspectiva bíblica de la realidad social en la que vivimos. Un medio de gracia para el crecimiento de la iglesia. Mi comentarito. Ten cuidado que te conozco, tú siempre vienes con la línea 98. Mi comentarito de hoy. Opinión Evangélica. Un enfoque correcto de la verdad. Telecanal 28, una televisión a tu medida. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19,